Ya he hablado en anteriores ocasiones sobre cómo Ben 10 es una franquicia con un universo interesantísimo y cómo la serie siempre se centraba en Ben 10 y, bueno, casualmente en Gwen. Y eso es algo entendible ya que la franquicia se llama, bueno, Ben 10. No obstante, esto me parece igual una lástima ya que existen muchos personajes que son bastante interesantes y que tienen mucho que contar. Y es por eso que decidí hacer este video en donde quiero hablarles sobre algunos personajes que merecen su propio spin-off, sobre el qué trataría ese spin-off y cómo estaría formulado ese spin-off. Esto con la intención de, en lugar de seguir hablando sobre Evangelion Mythics, de nutrir a la franquicia con los diferentes aspectos que se nos fueron introduciendo durante toda la franquicia y que no fueron tratados apropiadamente o que solamente fueron tratados por un solo capítulo. Kevin es uno de los personajes más populares y queridos de toda la franquicia. No obstante, y a pesar de eso, es uno de los que en cuanto a historia ha recibido el peor trato posible. Kevin, a lo largo de toda la franquicia, ha tenido dos momentos en los cuales ha sido tratado horriblemente mal por parte de los escritores. La primera es esa transición entre Ben chiquito y Alien Force. O sea, estos dos Kevin son personajes completamente diferentes. Incluso sus poderes son distintos. Y si bien estos cambios uno lo podría argumentar de hartas formas diciendo que Kevin maduró, que se le fueron los poderes por no absorberlos de nuevo o cualquier excusa realmente, el problema que tengo con esto es que realmente no nos muestran nada. O sea, ¿cómo es posible que uno de los personajes más importantes de toda la franquicia tenga un cambio tan grande y nunca sepamos el por qué sucedió este cambio y nunca nos hayan mostrado esto? Kevin pasó de estar todo mutante en el proyector, de ser un tipo que no tenía miedo de asesinar gente inocente en contar de hacerle daño a Ben, a ser un tipo que ya no tenía sus poderes, que sus poderes funcionaban de manera diferente, a ser algo más maduro, a ser menos malvado porque ya matar con ese Kevin ya no iba tanto, además de saber de tecnología alienígena y tener contacto en el bajo mundo intergaláctico. ¿Por qué? ¿En qué momento ocurrió todo esto? Como dije antes, entiendo que esto puede tener una explicación y que no es que no calce de todo un personaje con otro, pero no es posible que no nos hayan contado nada de esto. La segunda ocasión en donde el personaje Kevin fue maltratado fue en el arco de Agregor. La historia que tiene en este arco es totalmente incoherente y no tiene ningún sentido y no hay por dónde agarrarla. Fue tanto así que Omniverse lo arregló esto. El problema que tengo con esto es que sigue siendo algo confuso porque realmente Omniverse vino años después de la saga de Agregor, entonces la gente no tiene muy presente esto o no ha logrado mezclar bien las dos historias, entonces sigue siendo una parte muy confusa la historia de Kevin. Entonces un spin-off centrado en él sería un nexo entre la serie original y Alien Force, en donde se nos explique todo esto sobre Kevin y cómo el personaje cambió tanto, cómo maduró, cómo se hizo de contacto y cómo fue aprendiendo de tecnología intergaláctica, y además de dejarnos claro cuál es su historia con Agregor y el tema de las raíces, para que no haya esa confusión que existe ahora y no sea una historia tan extraña. Y más que nada sería eso, o sea, no es posible que un personaje tan importante sea tan maltratado argumentalmente, con una historia, con un espacio vacío en su historia y con una historia incoherente detrás, o sea, es realmente inaudito. Y aún así, y a pesar de eso, Kevin es un personaje muy querido, así que tenemos que hablar de Kevin, sería el primer spin-off que se me ocurre. Existen unos cómics de Harley Quinn llamados Little Black Book, o en español se tradujo como Una cita con Harley Quinn. Un título mucho más correcto si me lo pregunto. Esta colección, esta miniserie más bien, trataba sobre Harley Quinn teniendo aventuras con diferentes personajes de DC, como Linterna Verde, Satana, las Bombshell, Lobo, Superman, etc. Esta colección me pareció bastante interesante ya que me gusta mucho Harley Quinn y me gusta que haya interacciones entre un personaje que me gusta con otros personajes que nunca tuvo una oportunidad o que siempre que interactúa con ellos ha sido a través del grupo. Entonces me gustaría trasladar este concepto a Ben 10 y hacer una serie en donde trate sobre Chance teniendo una aventura con diferentes personajes de la franquicia en cada capítulo. O sea, ¿se imaginan lo interesante que sería un encuentro entre Chance y Verdona? ¿O lo divertido que sería un enfrentamiento entre Sailin y Chance? ¿O cómo sería un encuentro entre Tetrax y Chance? O sea, nos permitiría explorar todos los personajes secundarios de Ben 10 que solamente tuvieron una o dos apariciones, con el fanservice de tener a Chance como coprotagonista.
Además también nos servirían para ahondar más en su historia y demostrar que Chan Caster es mucho más que una cara bonita, porque si bien es uno de los personajes más populares, no muchos conocen su historia y a muchos solamente les gusta por su diseño. Entonces también sería bueno usar este hipotético spin-off en demostrar que hay muchas cosas detrás de Chan Caster y que no solamente es un buen diseño, sino que además es un buen personaje. Además esto también sería un fanservice supremo. Además también pienso que sería una buena forma de explorar todos los personajes secundarios de Ben 10, pero esos personajes secundarios los cuales no dan para tanto como para sustentar su propia serie. Entonces sería una buena forma de ahondar más en historia de personajes secundarios, pero que no son tan importantes como para sustentar sus propias historias. Así que una cita con Chan Caster es otra idea que tengo o que me gustaría ver en un spin-off. Como ya dije al inicio del video y como todo el mundo sabe, el elemento que más se trabajó en Ben 10 fue Ben. El problema que tengo con esto es que toda la parte del 10, me refiero al Omnitrix, no se trabajó mucho o se trabajó de una forma un poco inconsistente y salteada. O sea, sabemos muchas cosas sobre el Omnitrix, como que por ejemplo, era el arma más poderosa del universo, después era una herramienta de paz, también es el arca de Noé, y además hay muchas personas involucradas con él, como sus creadores como Asmoth, Albedo y Mayax, pero también hay otras personas como Tetrax y Sailin. Y si bien todo esto puede de alguna forma acomodarse, la serie nunca lo ha hecho por sí sola y simplemente nos ha soltado una pieza tras otra. Mi forma de ver toda la información que tenemos sobre el Omnitrix es como un rompecabezas. Tenemos cada pieza, pero este rompecabezas nunca ha sido armado, y si me lo preguntan también creo que faltan algunas piezas, ya que sabemos que por ejemplo Sailin está involucrada con el Omnitrix, pero ¿cómo llegó el Omnitrix a sus manos? ¿Y cómo ya lo llevó a Max? ¿Y por qué a Max de todos los plomeros que existen en el universo? Y además Asmoth aprobaba esto. Entonces hay muchas dudas sobre esto, o muchos cabos sueltos, los cuales nunca nos han respondido nada. O sea, sobre esto existen muchos cabos sueltos. Entonces, una serie sobre el Omnitrix sería sobre cómo fue creado, cómo a Asmoth se le ocurrió la idea, cómo conoció a Albedo, porque claro, si bien es un Galvan y es comprensible que lo conozca, cómo lo confió tanto en él, o cómo Albedo destacó sobre los otros Galvan para confiar en la creación del Omnitrix, y cómo encaja Mayax en todo esto. Porque claro, Albedo al ser un Galvan es comprensible que Asmoth lo conozca o se haya topado con él. Asmoth quizá escuchó de él, pero Mayax, ¿cómo entra una quimera sui génesis en todo esto? ¿En qué momento conoció a Asmoth? Además, otro punto importante es que el Omnitrix, también sabemos que los tres crearon el Omnitrix, pero nunca hemos visto los tres juntos. O sea, ¿en qué momento se separaron? ¿Cómo Mayax terminó en prisión? ¿En qué momento Asmoth se aisló? ¿Y en qué momento volvió al planeta de los Galvan? O sea, hay muchas cosas detrás las cuales nunca se nos han explicado. Tampoco hemos visto interacciones tan directas entre Tetrax y Asmoth. O sea, Tetrax se atribuyó la protección del Omnitrix para redimirse por todo lo que hizo, pero aún así, Asmoth, ¿qué piensa de eso? ¿Lo respeta? ¿Simplemente lo deja? O sea, sería muy interesante ver una interacción entre Tetrax y Asmoth, ellos dos solos. O Albedo, ¿qué piensa de Sailin? ¿Qué piensa de con Mayax? ¿Cómo se lleva con ella? O sea, si bien Albedo es malvado, Mayax tampoco es muy buena y tampoco se lleva muy bien con Asmoth, entonces quizás se lleven mejor de lo que podíamos pensar. Y como les dije antes, el Omnitrix es uno de los elementos centrales de la franquicia, entonces me parecería muy interesante ver cómo encajan todas estas cosas que nos han dicho a través del tiempo. Además también me gustaría ver si hay alguna conexión con el Poti Salteare, el cual si bien aparece en un juego que no es canon, tiene una historia muy interesante detrás con el tema de los Galvan ancestrales. Y por último, también me gustaría ver cómo encaja Vilgax en todo esto. O sea, Vilgax, ¿cómo se enteró del Omnitrix? ¿Cómo se volvió un maestro del Omnitrix? O sea, es un quimera sui génesis. ¿Acaso Vilgax sedujo a Mayax para que le dijese cómo funciona? Vilgax maneja un nivel muy profesional el Omnitrix, es capaz de construir artefactos que son capaces de sacarle el Omnitrix a Ben, como esa maquinita que usó en el capítulo de la segunda temporada, o esa cosa que hizo que Ben se transformase aleatoriamente en diferentes aliens. O sea, Vilgax conoce muy bien el Omnitrix como para ser solamente alguien que estuvo investigándolo como Tetrax, porque Tetrax también lo investigó, pero no estaba al mismo nivel que Vilgax. Podríamos argumentar que Vilgax tiene más recursos, pero por eso. ¿Cómo Vilgax descubrió todo eso? Sería muy interesante. Además también me gustaría ver un poco más sobre qué piensa Asmoth que el Omnitrix lo tenga Ben y no Max. O qué pensaba sobre que Max lo tuviese en primer lugar. Entonces creo que hay muchas cosas interesantes detrás, las cuales en este hipotético spin-off nos podrían explicar. Así que el camino del Omnitrix sería otro spin-off que me gustaría ver. Los luchadores galácticos son de los personajes más geniales, más queridos y más populares que nos dejó la serie original.
Lamentablemente solamente aparecieron en un solo capítulo y luego posteriormente solamente tuvieron cameos y apariciones muy breves. Y de hecho lo último que sabemos de ellos es que murieron. Bueno, realmente no murieron, pero esto lo sabemos solamente a través de declaraciones externas a la serie. Si solamente vemos la serie, nos queda la sensación de que están muertos. Y es un final muy injusto a unos personajes muy carismáticos. Además, otra cosa que sabemos es que existe una primera alineación de los luchadores galácticos que existió hace 500 años y que ellos crearon esa prisión que vimos en El secreto del Omnitrix. Entonces, los luchadores galácticos no son algo que Ultimos creó, digo Ultimos porque es el líder, sino que es algo que le fue concedido. Entonces, hay toda una historia detrás sobre cómo se fundó este supergrupo, cuáles han sido las diferentes alineaciones y cómo es que llegaron a ser los luchadores galácticos que conocemos actualmente. O sea, cómo llegó Ultimos, cómo se conocieron Ultimos, Synaptak y Tini. Synaptak sobre todo porque sobre los Tetraman igual sabemos harto. El planeta de Ultimos fue destruido. O sea, cómo sucedió eso. Cómo existe el código de conducta galáctico, el cual a mí me encanta a pesar de ser como una estupidez, pero realmente algo impresionante. Saber cómo son conocidos los luchadores galácticos a través del universo, porque claro, los plomeros siempre nos mencionan a Ben y el Omnitrix, pero nunca nos mencionan a los luchadores galácticos o si existe alguna otra super agrupación. Además, como Últimos es un Superman, ¿existirá alguna Supergirl, por ejemplo, algún Superboy? Realmente también tenemos cosas muy interesantes que podríamos ver como por qué Tini dejó su planeta. Ver en qué momento fue formado y qué tipo de aventuras fueron teniendo. Y todo eso que pasó con Vilgax. O sea, qué pasó entre la serie original y la pelea con Vilgax. Cómo llegaron a ese planeta. Cómo se vio el campeón de ese planeta. O sea, ese planeta era de los luchadores galácticos. Últimos reconstruyó su planeta. O sea, cómo es que se volvió campeón de ese planeta en particular. Además, ver esa pelea desde la perspectiva de Últimos sería interesantísimo. O sea, se imaginan ver a Últimos dándolo todo por intentar derrotar a Vilgax. Pero nosotros sabemos que no lo iba a hacer. Sería algo lleno de tensión y un momento espectacular. También sería bueno saber qué pasó después de eso y ver cuál es el objetivo real de Últimos, de Tini y Synaptak, porque eso es solamente salvar a la galaxia. Es algo que está bien para una sola aparición, pero desarrollar un poco más eso sería muy interesante. Además, como he dicho 1000 veces, Últimos y Tini, Synaptak no tanto, son personajes muy carismáticos y que dan mucho de sí. Lo único que le veo en contra a este posible spin-off es que en el fondo igual sería como una serie genérica de superhéroes, pero no tanto, porque sería un grupo de alienígenas que viajan por toda la galaxia salvando todos los planetas. O sea, igual es algo original. Bueno, algo quizá un poquito Linterna Verde, pero sí pienso que sería algo bastante interesante. Además, igual como dije con Chancaster, sería interesante ver diferentes apariciones de personajes conocidos. O sea, se imaginan los luchadores galácticos con Tetrax, o ver quizás los luchadores galácticos topándose con Agregor o con Rook. O sea, pienso que igual hay muchos personajes que se prestan interacciones muy interesantes. Así que un posible spin-off que me gustaría ver sería sobre los luchadores galácticos. Y por último, y no menos importante, me gustaría ver un spin-off sobre el abuelo Max, sobre cómo pasó de ser un militar a ser un plomero. Y claro, si bien creo que en Supremacía nos explican algo sobre cómo funcionó esto, me gustaría ver cuáles fueron los primeros pasos que tuvo Max dentro de los plomeros y cómo era visto, porque antes de Max los humanos eran menospreciados por toda la galaxia. Entonces, ¿cómo esto afectó a Max? ¿Cómo se fue haciendo aliados? ¿Cómo estuvo con estos, digamos, excluidos dentro de los plomeros? ¿Cómo fue conociendo personajes tan importantes de la franquicia como Sailin o el comisionado Patelidei? ¿Cómo se fue ganando ese respeto? O sea, ¿qué hizo Max precisamente para ganarse el respeto de todo el universo a tal punto que el arma más poderosa del universo iba a ser confiada en él? ¿Cómo era su relación con Phil? ¿Y en qué momento Phil entró a los plomeros? También ver cómo surgió su relación con Sailin, porque igual eso pudo haber sido un poco extraño, sobre todo para Sailin. Que por cierto, Sailin entrena a los plomeros de diferentes planetas, así que quizás así lo conoció. También ver cómo los prejuicios de los demás afectaban su relación. También cómo era el tema de la familia de Max, cómo se los ocultaba a ellos. Cómo era posible que él se fuera durante semanas, quizás meses, y sus hijos, ¿qué pasaba con él? Porque Max es muy apegado a sus nietos. Y quizás, bueno, todos los abuelos son apegados a sus nietos, bueno, la mayoría. Y eso igual quizás se puede deber a que él se siente culpable de haber dejado a sus hijos mucho tiempo solos y ahora está cuidando a sus nietos. Puede ser, o sea, Max es alguien muy apegado a su familia, entonces dejar a su familia, mentirles constantemente, y es probable que se sintiese culpable o se sienta mal por eso. Entonces, claro, quizá ahondar esa parte de Max más familiar, más sentimental, más allá de Ben y Gwen, sería también muy interesante.
Y también sería una buena oportunidad para ver a Ben y Gwen chiquitos definitivos, o sea, ver cuando Ben y Gwen nacieron. No sé si es interesante porque serían solamente bebés, pero también creo que sería algo importante para la franquicia. También creo que sería algo muy tierno ver ese momento en donde Ben y Gwen o sea, donde Max ve por primera vez a sus nietos. Buena forma de ahondar esa parte más familiar de Max. Y algo que pasó en Omniverse es que en la serie original Max estaba como retirado y después llegó Alien Force y de nuevo estaba como en acción y después estaba con los niños fenómenos plomeros y después era magistrado. También sería una buena forma de saber cómo pasó de una cosa a otra. Max es muy importante para toda la franquicia porque gracias a él existe Ben 10, porque si él no hubiese sido un plomero tan destacado, nunca hubiese mandado el Omnitrix a la Tierra. Así que realmente creo que esto ayudaría mucho a nutrir el lore de toda la franquicia y demostrarnos otra perspectiva de este universo. Así que el último spin-off que me gustaría ver es uno sobre el abuelo Max. Y bueno, eso fue todo por este video. Espero que les haya gustado. Hace meses tenía que preparar este video, pero no lo había grabado por diferentes cosas. Pero espero que les haya gustado. Y díganme, ¿qué spin-off les gustaría ver a ustedes? Porque realmente hay muchas cosas interesantes en las cuales sería muy bueno ahondar, pero de momento creo que estos 5 son los que más me llaman la atención a mí. Pero bueno, nada más, espero que les haya gustado, denle like y todo eso, y nos vemos pronto.